Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. A la mañana siguiente, la angustia reinaba en el corazón de Daniel. Había pasado la noche en oración ferviente, buscando la misericordia del Dios de su pueblo. Mientras se dirigía a la casa de su amigo Ana, el eco de las palabras del rey Nabucodonosor resonaba en su mente. El rey, consumido por la inquietud de un sueño que no podía recordar, había convocado a sus sabios para desvelar el misterio, amenazando con la muerte a aquellos que no pudieran ofrecer la respuesta. Cuando el grupo comenzó a dispersarse, Daniel, con el rostro iluminado por la fe, se detuvo ante sus compañeros, Anania, Misael y Azaria. Si tan solo confiamos en el poder de nuestro Dios, que es capaz de revelar lo oculto, les dijo, su voz clara como el día. Debemos rogar por su misericordia, pues Él es nuestro refugio y nuestra esperanza, declaró, citando las verdades sagradas de las Escrituras. Los tres jóvenes, con corazones unidos en oración, se postraron ante el Señor. A medida que cada palabra fluía de sus labios, el ambiente estaba cargado de una tensión divina, un anhelo desesperado por la intervención del Creador. Oh, Señor Dios de los cielos, clamaron juntos, te pedimos que nos des entendimiento y revelación. En el silencio que siguió, una paz sobrenatural descendió sobre ellos, como si el mismo cielo se abriera en respuesta a su súplica. De repente, en la profundidad de la noche, Daniel recibió una visión, una revelación directa del Altísimo. Vio la imagen de una gran estatua compuesta de 4 metales, oro, plata, bronce y hierro, y en el pie de la estatua, una mezcla de hierro y barro. El asombro llenó su corazón, y la luz divina iluminó su mente al comprender el significado de aquel sueño. Esta imagen representaba los reinos de la tierra, y la piedra no cortada que destruyó a la estatua simbolizaba el reino de Dios, que nunca sería destruido. Daniel 2, 34-35. Alabada Yahvé, exclamó, pues comprendía que había sido elegido para declarar algo mucho mayor que un simple sueño, era un mensaje del futuro mismo. Daniel corrió a la corte del rey con el corazón henchido de emoción. Al llegar, se encontró frente a Nabucodonosor, quien lo miró con una mezcla de expectación y autoridad. ¿Eres tú capaz de revelar el sueño que he tenido y su interpretación?, preguntó el rey con un tono que desbordaba desafío. No es en mí, oh rey, respondió Daniel, su voz firme y llena de humildad, sino que hay un Dios en los cielos que revela secretos. Él me ha mostrado lo que tú has soñado y lo que significará en los días venideros. Daniel 2:28. Las palabras de Daniel rompieron la atmósfera de tensión. Nabucodonosor se sintió intrigado, pero también alertado. El temor de Dios comenzó a hacer mella en su corazón. Daniel, lleno del Espíritu Santo, comenzó a describir la visión, exponiendo cada detalle con precisión, culminando con la certeza de que el reino de Dios prevalecería sobre todos los demás. A medida que hablaba, el rey se sintió convencido por la autoridad divina que habían emanado las palabras del profeta. Pero en el fondo del alma de Nabucodonosor yacía el misterio de su propia respuesta. Porque lo que él no sabía era que una mayor prueba estaba por venir. Los ecos del propósito divino comenzaron a tocar el corazón de aquel rey, y una luz fulgurante se encendió en su interior. Siguiendo ese camino, aún quedaba en la penumbra un peligro que podría amenazar la fe de todos. Daniel había revelado un milagro, pero la historia de la soberanía de Dios apenas comenzaba a desarrollarse, y así, un dilema estaba al acecho en el horizonte. ¿Cómo respondería Nabucodonosor a la revelación divina? ¿Estaría su corazón dispuesto a someterse al verdadero Rey de Reyes? En el misterio de la fe, las respuestas estaban tan cerca y, sin embargo, tan lejanas. La luz del nuevo día se filtraba a través de las ventanas de la corte, y el eco de las revelaciones de Daniel aún resonaba en la mente del rey. Nabucodonosor, perplejo, contemplaba la visión que había escuchado, la estatua imponente, símbolo de futuros reinos, y la piedra que la destruyó. Era un desafío que invocaba una mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué significaba esto para él, el rey de Babilonia?, se preguntaba mientras miraba hacia el horizonte. A medida que se sentaba en su trono, el rey enfrentaba el dilema en su corazón. El orgullo, que había sido siempre un compañero fiel, comenzó a enfrentarse a la inminente realidad de la intervención divina. ¿Podría su reino, tan admirable y fuerte, ser solo un fragmento en el vasto destino que Dios había delineado? La voz de su corazón cuestionaba, y su mente se debatía entre el reconocimiento de un poder superior y la vieja seguridad de su dominio. Mientras se hallaba inmerso en sus pensamientos, sus asesores y magos, quienes previamente habían fallado, se reunieron a su alrededor, buscando infiltrarse en el misterio que él mismo había proclamado. «Oh rey», comenzaban a decir, «no deberías dedicarle alabanzas a los dioses que te han favorecido a lo largo de tus conquistas». Su tono,
lleno de adulación, continuaba intentando buscar su visto bueno, pero Nabucodonosor no podía ignorar que había algo más grande que sus dioses paganos. Daniel, que había estado aguardando su momento, sintió el peso de lo que se le había confiado. Con paso decidido, se acercó al rey. Rey Nabucodonosor, yo sé que lo que ha sido revelado es para tu entendimiento y también para que recuerdes que el Dios de Israel es el único verdadero, dijo, su voz resonando con una autoridad distinta. Los reinos que tú has construido caerán, pero el reino de Dios no tendrá fin. Daniel 2:44, los ojos del rey se abrieron, contemplando la verdad que se le estaba ofreciendo. Por un instante, Nabucodonosor se vio confrontado con la fragilidad de su poder. ¿Cómo puede ser esto, Daniel? ¿Cómo puedo saber que hablas la voluntad del cielo y no solo tus pensamientos?, inquirió, su voz temblorosa. Porque el mismo Dios que ha revelado el sueño, también ha llamado a este humilde siervo a declararlo. Y aunque el rey se sienta fuerte, nada se puede esconder de aquel que todo lo ve. Proverbios 15:3. Las palabras de Daniel fueron como un dardo en el blanco, desnudando el corazón del rey ante la verdad soberana de Dios, pero una nueva sombra se cernía sobre ellos. La mente del rey, agitada y confusa, comenzó a generar ideas peligrosas. Si este reino es uno de los muchos que caerán, ¿qué haré entonces con mi legado? Debo ser adorado, debo ser eterno, reflexionaba en silencio, rehuyendo la idea de someterse a un poder mayor al suyo. Así, mientras la conversación continuaba, se avecinaba un nuevo desafío que haría temblar las bases tanto del orgullo de Nabucodonosor como de la fe de Daniel, un desafío que pondría a prueba no solo sus corazones, sino también la esencia misma de la voz de Dios. El pueblo de Dios y el rey de Babilonia estaban, sin saberlo, al borde de un conflicto que capturaría la atención de toda la tierra y revelaría la gloria de Dios de maneras que aún estaban ocultas en el misterio del reinar divino. Rey, si me permites hablarte, continuó Daniel. Hay más en lo que está por venir, y el tiempo se adelanta. Lo que Dios ha de hacer en ti aún no ha sido revelado, pero puedes estar seguro de que su voluntad se cumplirá. Con estas palabras, la atmósfera se volvía cada vez más eléctrica. La historia de la soberanía de Dios estaba tomando forma en un plano mayor. ¿Aceptarían Nabucodonosor y su nación el mensaje divino? La respuesta, aunque cerca, se mantenía oculta en la ambrosía del tiempo, y el desenlace del reino estaba aún lejos de conclusiones. La corte de Babilonia estaba en una tensión palpable, el zumbido de murmullos reverberaba entre los presentes que observaban ansiosos a su rey. Nabucodonosor, aún abrumado por la revelación, se levantó lentamente de su trono, su mente en un torbellino. Un vacío profundo comenzaba a llenar su ser, un vacío que solo parecía ser llenado por el temor a lo desconocido. La mirada de Daniel era firme y llena de esperanza, pero el rey no podía disipar la inquietud que lo asediaba. ¿Qué es lo que debo hacer, Daniel?, preguntó el rey, su voz resonando con una mezcla de desafío e impotencia. ¿Cómo puedo revertir este destino que se me ha revelado? Daniel, con un corazón lleno de compasión, se dio cuenta de que el rey se encontraba al borde de una revelación más profunda, un punto crucial en su viaje hacia la comprensión del verdadero poder de Dios. Rey, la soberanía de Dios no puede ser cambiada por la altivez del hombre. Es un reino que será establecido a través de la humildad y la sumisión a su voluntad. Si te humillares ante él, él te levantará. Santiago 4:10, Nabucodonosor sintió que una lucha interna comenzaba a manifestarse en su alma, como un conflicto entre la adoración que tanto veneraba y la reverencia que era merecida solo para el Dios Altísimo. Pero su orgullo era un enemigo formidable, sus pensamientos giraban en torno a cómo el cielo se había entrometido en su grandeza. Mientras el rey reflexionaba, aconteció un evento inesperado. En medio de la multitud, una figura conocida apareció, Sadrach, Mesach y Abednego, compañeros de Daniel. El rey, sintiendo una conexión inevitable con estos jóvenes hebreos, los hizo llamar. ¿Han demostrado su lealtad a su Dios? ¿Qué responderían a esto, mis jóvenes amigos? ¿Cómo pueden sostenerse bajo la corriente de estas revelaciones? Los tres miraron al rey con respeto, pero sin temor. Oh rey, nuestro Dios es capaz de librarnos del fuego, y también puede librarte de tu altivez y del miedo que te consume. Daniel 3:17, declararon. La audacia de sus palabras dejó perplejo al rey. Su mente luchaba con la verdad que abandonaría su trono, pero su espíritu buscaba respuestas, y éstas llegaban en corrientes inesperadas. La chispa de un nuevo entendimiento empezó a chisporrotear en su interior. ¿No sabes que el poder se mantiene solo en la adoración y la gloria que el hombre obtiene?
replicó Nabucodonosor, sus palabras ahora llenas de desafío. Pero en su corazón, una pregunta persistía: ¿qué pasaría si la adoración al Dios de Israel me condujera a un destino diferente al que siempre he conocido? La sala quedó en silencio, mientras todos esperaban que el rey decidiera. La tensión se podía cortar con un cuchillo, la atmósfera vibraba con la presencia de lo sobrenatural, como si el mismo cielo estuviera presenciando este momento decisivo. Y al momento en que Nabucodonosor comenzaba a abrirse ante las posibilidades de un nuevo camino, un murmullo profundo cruzó sus labios: ¿qué pasaría si ese reino eterno comenzara conmigo? Fue un destello de revelación que cambió la dinámica de toda la corte. Sin embargo, como un eco lejano que aún resonaba en su mente, otra voz le advirtió: la resistencia a este Dios podría llevarte a su juicio. Las palabras de Daniel retumbaban en su alma como un tambor que susurraba advertencias de un futuro incierto. Así, la reverberación de un dilema se avizoraba en el horizonte. ¿Puede un rey que ha vivido en el esplendor y el orgullo aceptar lo inaceptable? Una sombra se posó en su corazón, desafiando todos sus conceptos de poder y adoración. La sombra de la soberanía de Dios estaba a punto de abrazar su vida, pero aún no revelaba toda su grandeza, y en medio de ese momento sagrado de elección, el cielo parecía contener la respiración, evidenciando que el verdadero plan de Dios estaba a punto de revelarse, como la piedra que no fue labrada que rompió las cadenas de la historia. La pregunta permanecía: ¿aceptaría Nabucodonosor, junto con su reino, la verdad que podría transformarle eternamente? El silencio en la sala del trono se tornó pesado, como si el mismo aire sostuviera el aliento de todos los presentes. Nabucodonosor, luchando contra la tormenta interna, sintió el peso de cada mirada hincando en su alma. Todo su reinado, la gloria, la opulencia, todo parecía desvanecerse ante la magnitud de la revelación que se avecinaba. La incertidumbre lo envolvía como una neblina oscura. Un murmullo se levantó entre la corte, donde algunos funcionarios comenzaban a susurrar sobre la habilidad de Daniel y el poder del Dios de Israel. ¿Es realmente posible que este Dios pueda cambiar el destino de un rey?, se preguntaban unos a otros, incapaces de concebir la humildad como un camino hacia la salvación. Daniel, observando la agitación entre la multitud, alzó su voz una vez más: Rey, el mismo corazón que se eleva puede ser abatido. Mas la gracia de Dios se derrama sobre aquellos que son humildes en espíritu. Las palabras resonaron con fuerza, invitando a Nabucodonosor a una elección espiritual en su interior. El rey comenzó a sopesar esa nueva perspectiva, una invitación a renunciar a la altivez que lo había guiado hasta allí. ¿Qué dice tu Dios sobre todo esto, Daniel?, cuestionó, buscando respuestas que su espíritu sediento anhelaba. El Dios de los cielos desea que lo reconozcas como rey sobre tu vida y tu reino. Solo en su misión hallarás la verdadera grandeza, respondió Daniel, su mirada iluminada por la certeza de su fe. Pero dentro del corazón del rey, una guerra espiritual continuaba agazapada. Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes a su lado, llenos de coraje. Oh rey, no tememos el fuego ni la muerte, porque nuestra fe en el Dios Altísimo nos sostiene, dijeron sus voces unidas. En ese instante, el rey sintió una punzada de convicción. ¿No era su orgullo el verdadero enemigo que lo mantenía atado? Las palabras de sus amigos danzaban en su mente como un eco, instándole a soltar lo que había venido sosteniendo durante tanto tiempo. Un nuevo horizonte se dibujaba, y los pensamientos del rey se centraron en un aspecto que jamás había contemplado. ¿Y si la adoración al Dios de Israel no solo ofrecía una salida de su propio destino, sino también salvación para su reino? La noción de un Dios soberano le susurraba al oído, empujándolo hacia el abismo de una transformación. De repente, en la instantánea quietud, el cielo pareció abrirse y una visión fulgurante estalló ante el rey. Luces brillantes brillaban con poder, y el sonido del trueno reverberaba alrededor de su corazón. En la visión, se representaba un árbol, alto y majestuoso, que sombra a toda la tierra. Su follaje resplandecía de vida, y el susurro de voces celestiales decía: este es el rey que, si se humilla, será levantado. Nabucodonosor se estremeció. Aquella imagen era una representación de él mismo. Sin embargo, un peligro latente amenazaba: el costo de la resistencia podía ser mortal. Su mente giraba buscando respuestas, mientras que su corazón latía al ritmo de las revelaciones divinas que se desplegaban ante él. Pero en aquel instante crucial, el cielo comenzó a oscurecerse, y una voz se alzó, tan clara como el trueno: Hijo de hombre, escucha. El tiempo de la prueba ha llegado, y la decisión que tomes definirá el destino no solo de tu reino, sino de todo el mundo. Desconcertado, Nabucodonosor se encontró al borde de un abismo espiritual.
La sombra de una elección divina se cernía sobre él, y ya no había vuelta atrás. A medida que enfrentaba las ramificaciones de su orgullo y su deseo de grandeza, un profundo sentido de urgencia se apoderó de su ser. La revelación del propósito de Dios comenzaba a consolidarse, pero, ¿puede un rey verdaderamente someterse al Rey de Reyes? Mientras la sala contemplaba, su futuro dependía de una sola decisión. La esperanza de redención y la posibilidad de un nuevo comienzo estaban entrelazadas en una sola oración: resistiré al que llama, o abriré el corazón a su soberanía. Así, la historia de un rey se entrelazaba con el hilo del destino divino, abriendo las puertas a un plan soberano aún desconocido. La respuesta aguardaba en la profundidad de su alma, donde el eco del Creador comenzaba a cobrar vida. El aire en la sala del trono se había vuelto denso, y cada pulso del corazón de Nabucodonosor retumbaba como un trueno en la profunda quietud que lo rodeaba. Los murmullos habían cesado por completo, el eco de las súplicas de los grandes hombres y mujeres de Babilonia había sido tragado por la gravedad del momento. El rey miraba a Daniel, buscando en sus ojos la certeza que su propia alma anhelaba. ¿Qué haré? Debería humillarme ante este Dios, pensaba Nabucodonosor, mientras su mente giraba en espirales de dudas y preguntas. Las visiones estaban claras, pero el orgullo era un monstruo que no se dejaba dominar fácilmente. En la profundidad de su ser, tomó conciencia de la lucha que mantenía, el deseo de poseer poder contra el deseo de rendirse ante la verdadera grandeza. En ese silencio tenso, Daniel, con una sabiduría que parecía venir de otras eras, respondió a las preguntas no expresadas del rey. Rey, el Altísimo ha decidido darte una oportunidad, pero debes entender que el camino de la soberanía es aquel que se halla en la humildad, no en la arrogancia. Recuerda lo que ha dicho: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 2:11. Nabucodonosor no pudo evitar sentir una punzada de reconocimiento. La justicia de Dios era directa y, como un espejo, reflejaba su propia realidad. Hombres y mujeres en la corte, quienes habían vivido a la sombra de su poder, ahora contemplaban su fragilidad. La realidad de su reinado era trágica, ellos lo miraban, no como un rey, sino como un hombre sumido en el temor. ¿Y si mi rey no responde a esta voz divina, qué le espera? ¿Un destino consumido en la condenación?, se preguntaba un funcionario ansioso, sintiendo que el aire se cargaba de destino inminente. En ese instante, Nabucodonosor sintió caer sobre él la sombra de la presencia divina. La sala se iluminó con una luz sobrenatural, y la visión del árbol majestuosamente frondoso resurgió en su mente, recordándole la voz que le había hablado. Claramente, cada hoja de aquel árbol era el símbolo de lo que podría ser si se decidía a humillarse ante el Dios que había sido desatendido. A medida que la luz crecía, también lo hacía el peso de la decisión. La imagen del árbol contrastaba desgarradoramente con la sombra de su orgullo. Ante él se abría un camino de sufrimiento y quebranto, y otro de redención gloriosa. Las palabras de sus amigos resonaron en sus oídos: no tememos, oh rey, porque nuestro Dios es poderoso para librarnos, una declaración de fe que iluminaba el contexto de una rebelión silenciosa dentro de sus propias entrañas. ¿Acaso también él podría hallar ese mismo poder, la misma fe, si renunciaba a su soberbia? Pero justo cuando la decisión estaba a punto de tomar forma en su corazón, la voz resonó nuevamente con un eco celestial: si no cedes, el juicio caerá como una sombra sobre ti. Todos los que se levantan contra la soberanía de Dios se enfrentan a la eternidad. ¿Qué debo hacer, Dios de Israel?, pensó Nabucodonosor, sintiendo la urgencia del llamado. Desde lo más profundo de su ser emergía un deseo ardiente de cambiar, de dejar atrás el peso del orgullo, de abrazar la soberanía del Altísimo. Entonces, con una voz trémula por revelación, se dirigió a Daniel y a sus tres amigos: si Dios me otorga la gracia, lo reconoceré. Pero, ¿cuál es el camino que he de seguir? Las miradas se fijaron en él, el momento sobrado de expectativa. La sala entera contenía el aliento. La pregunta de un rey pronto resonaría en la eternidad y el eco del cielo aguardaba su respuesta. La historia, que pendía de un hilo, se estremecía esperando la decisión que podría cambiar no solo su destino, sino el de Babilonia entera. ¿Cómo podría huir de la sombra del sufrimiento y abrazar la luz de la redención? La respuesta, sin embargo, estaba más allá de sus propios deseos humanos. La revelación del propósito divino aguardaba, como una verdad no dicha que se asomaba, lista para desatar un proceso de transformación bajo la soberanía del Dios eterno. La sala permanecía en silencio, impregnada de expectativa, mientras Nabucodonosor miraba fijamente a Daniel, esperando una indicación. Tras un profundo suspiro, Daniel habló con voz serena: Rey,
la voluntad del Altísimo es revelarte no solo el futuro de tu reinado, sino también la condición de tu corazón. Escucha con atención. Mientras el rey se inclinaba hacia adelante, Daniel continuó: el árbol que has visto, fuerte e imponente, es tú mismo. Pero el mensaje que se te ha dado no es solo de advertencia, es también un llamado a la conversión. En el tiempo designado, el Altísimo pronunciará un juicio, pero también muestra que ha dispuesto un camino de restauración. Los ojos del rey se abrieron en un destello de comprensión. El árbol gigantesco simbolizaba su gran imperio, pero su frondosidad estaba en peligro de ser cortada. Era un aviso de que, al no ceder ante el poder supremo, su reinado podría caer en la ruina. Si decides humillarte ante Dios, prosiguió Daniel, tu reino será restaurado, y no solo eso, te será añadido un nuevo entendimiento de la gloria de aquel que gobierna sobre todos. Escucharás, oh rey, las palabras de la sabiduría y tu corazón se tornará pronto. Nabucodonosor se sintió abrumado, temores y anhelos entrelazados en su pecho. La realidad hacía eco de la voz que había resonado en su conciencia, tenía la capacidad de estrenar una nueva vida, una vida en la que su reinado no sería por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Se levantó del trono, con el rostro palidecido y titubeó. ¿Quién soy yo para recibir tal misericordia? Soy un rey que ha desbordado su orgullo, pero en el núcleo de mi ser hay un profundo deseo de hallar gracia. La multitud observaba, los hombres de la corte contenían la respiración, preguntándose cómo reaccionaría el rey ante tal revelación. Algunos incluso se atrevían a murmurar: ¿está el rey dispuesto a aceptar esta advertencia? ¿Se postrará ante el Dios de Daniel? Mientras el rey reflexionaba, un destello de luz se manifestó en la sala, una presencia que no podía ser ignorada. Era el reconocimiento de que la súplica debía de ser acompañada de acción. Esta luz se volvió más intensa, como si un ángel del Señor estuviera enviando un mensaje claro, envolviendo el ambiente con un halo de santidad. Dios de Israel, murmuró Nabucodonosor con voz quebrada, si tú me guías, si me das la oportunidad de cambiar, he aquí mi corazón quebrantado. Te ruego que me otorgues el entendimiento y el poder para rendirme ante ti. ¿Cuál será la señal de tu gracia? En ese preciso instante, Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, afirmó con firmeza: el Altísimo te dice, renueva tu corazón y tus caminos, oh rey, y apártate de tus pecados haciendo justicia, y de tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Daniel 4:27. Así se desatará tu redención. Nabucodonosor sintió un estremecimiento recorriendo su interior. Sus pensamientos se dirigían a la justicia que alguna vez ignoró, pero que ahora resplandecía en su mente. Si era capaz de humildad y compasión, tal vez podría experimentar el patrocinio de un rey más grande que él. La corte, presenciando la transformación del rey, sintió la tensión crecer. Sin embargo, en sus corazones había una mezcla de dudas y esperanzas. ¿Convertirá el rey sus caminos, o aún persistirá en su arrogancia? En medio de este panorama, el rey, consciente de la inminente intervención divina, articuló una última súplica: dame fe, Dios de Daniel, para abrazar tu soberanía y cumplir tus exhortaciones. Sin embargo, la verdadera prueba estaba aún por llegar. En ese acto, el cielo se irguió y una voz resonó en el fondo de la sala: ¿sabías que el camino de la suma autoridad será uno que te llevará por la senda del quebranto? La verdadera grandeza está en tu rendición. Nabucodonosor sintió que el peso de la elección caía sobre sus hombros. Pero en su corazón titilaba una luz de esperanza, el velo de revelación estaba a punto de ser desgarrado. ¿Acaso su plan soberano abarca más que solo mi reinado? Estoy listo para desafiar la sombra de mi orgullo y, si es tu voluntad, ante ti me despojaré de todo egoísmo. Así, el reino de Babilonia se llenaba de murmullos mientras las decisiones eternas pendían de un hilo, esperando el cumplimiento de la voluntad del Altísimo, revelando que había más en juego que la soberanía de un rey. Todo un plan divino estaba en desarrollo. La corte se hallaba en un estado de paro nervioso, y un silencio tenso reinaba en la sala. Nabucodonosor, colmado de incertidumbre, luchaba con su corazón dividido. El mensaje de Daniel reverberaba en su mente, y cada palabra pesaba como un yugo. Sin embargo, una chispa de coraje comenzaba a brotar en su interior, desafiando su anterior orgullo. Haced silencio, ordenó el rey, y su voz resonó con una autoridad diferente, impregnada de una inesperada humildad. Si lo que dice Daniel es verdad, entonces el Altísimo tiene un propósito que va más allá de mi propio reinado. La grandeza del cielo se manifiesta en la acción de los corazones que se rinden.
Los consejeros se miraban entre sí, titubeando. Algunos se preguntaban hasta dónde iría el rey con esta nueva humildad, mientras otros atisbaban la inminencia de la ira divina que eventualmente podría caer sobre ellos. De pronto, una ráfaga de viento recorrió la sala, como si el cielo mismo se manifestara. Nabucodonosor sintió un frío soplo en su nuca, y se volvió hacia la luz que iluminaba a Daniel. ¿Qué debo hacer, profeta? He sido un rey orgulloso, mas ahora veo la sombra de mi obstinación. Levanta tu voz en oración, oh rey, aconsejó Daniel, su tono poseía una firmeza llena de amor. Humíllate ante el Altísimo, y él te mostrará su bondad. Debido a que aún hay tiempo, conviértete y busca su rostro, realiza justicia y compasión entre tu pueblo. En ese momento, la figura de Nabucodonosor se encorvó ante su trono, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Con un corazón quebrantado, clamó al Dios eterno: te imploro, Dios de Israel, guía mi corazón hacia la verdad y renueva mi vida. Muéstrame el sendero de la justicia, y no permitas que se pierda mi alma en el abismo del orgullo. La luz brillante se tornó más intensa, y un silencio profundo descendió como un manto sobre todos los presentes. Nadie se atrevía a respirar, sabiendo que la presencia del Altísimo estaba manifestándose de una manera espléndida y temible. Entonces, la voz que resonó anteriormente volvió a hablar, esta vez con una advertencia grave: esta noche se sella el destino de tu reinado, oh Nabucodonosor. El Altísimo observa los corazones, y aún hay un tiempo para el arrepentimiento. Si permaneces en tu soberbia, tu gloria se marchitará como las flores en el campo. Nabucodonosor sintió que algo se desgarraba en su interior, una lucha indescriptible entre su antiguo ser y el nuevo deseo de la humillación. No volveré a ser el rey que conoció solo el orgullo, declaró con firmeza, sino uno que buscará tu gloria, Dios de todos los reinos. Muéstrame tu misericordia, y permíteme servirte con un corazón recto. La luz se atenuó lentamente, y la atmósfera de la habitación volvió a la quietud. Daniel miró al rey con mezcla de compasión y determinación. Recuerda, oh rey, que la restauración comienza en tu interior. Si cambias tus caminos, los cielos también responderán a tu clamor. Mientras Nabucodonosor se levantaba con una renovada resolución, un giro repentino del viento hizo vibrar las cortinas y un eco poderoso resonó. Y así dice el Señor: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Con estas palabras resonando en su corazón, el rey comprendió que su renacimiento espiritual abría la puerta para el cumplimiento de un plan divino mucho mayor. Pero, ¿qué acciones seguirían después de esta súplica? ¿Sería realmente capaz de transitar el camino de la humildad? Así, en el corazón de Babilonia, la montaña de orgullo comenzaba a desmoronarse, y se dejaba entrever un futuro imponente en el horizonte, donde la soberanía de Dios se manifestaría en la historia. La habitación mantenía su tensión, y la pregunta reverberaba: ¿qué nuevos retos y milagros descubriría el rey en su travesía hacia la verdadera grandeza bajo la mano del Altísimo? La respuesta estaba por llegar, pero el camino hacia la redención apenas comenzaba. El amanecer se asomaba tímidamente sobre las murallas de Babilonia, trayendo consigo un nuevo día que parecía estar impregnado de una inquietante expectativa. En el palacio, Nabucodonosor, aún abrumado por los eventos de la noche anterior, se hallaba en su habitación real, su rostro pálido pero su corazón vibrante de nueva determinación. Había abrazado el llamado del Altísimo, pero una sombra de duda se cernía en su mente. ¿Podré de verdad cambiar mi corazón?, murmuraba para sí mismo, mientras las imágenes de su espléndido reinado pasaban ante sus ojos. Mirando al reflejo en el espejo de bronce, su mente luchaba entre la antigua soberbia y el nuevo deseo de abnegación. En la corte, los consejeros murmuraban, desconcertados por la transformación del rey. ¿Qué es lo que ha visto Nabucodonosor en este profeta que nos ha dejado a todos perplejos?, comentaban algunos, mientras otros hablaban de las sombras de dicho cambio, temerosos de las repercusiones de un rey inconstante. Esa mañana, antes de la audiencia, Daniel fue llamado nuevamente ante el rey. La atmósfera estaba cargada de un peso indescriptible, como si todos los ángeles y demonios del cielo y de la tierra observasen por una ventana invisible. Daniel, empezó Nabucodonosor, su voz temblando con un nuevo ímpetu, he reflexionado sobre tus palabras. La voz del Altísimo resuena en mi ser. Anhelo el cambio. ¿Qué debo hacer para que se cumpla el propósito de Dios en mí? Rey, contestó Daniel, su ser lleno de libertad y pasión divina, hace falta una acción más que solo palabras, es tiempo de demostrar tu arrepentimiento en obras.
Debes buscar al pueblo y gobernar con justicia. Conviértete en un instrumento de paz. Si tomas el camino de la humildad, la luz del Altísimo brillará sobre ti y tu reino. Con un firme asentimiento, Nabucodonosor se enderezó, su rostro marcado por la firmeza del arrepentimiento. Así lo haremos. Convocaré a los príncipes y a los gobernadores para que presencien mi cambio. Mostraré a Babilonia el modo en que debemos vivir, bajo la misericordia del Altísimo. Mientras el rey comenzaba a gestar planes para una nueva forma de gobierno enfocada en la justicia y la bondad, lo que no sabía era que su decisión desataría una serie de eventos que estaban grabados en el libro del destino. Un silencioso mensajero celestial observaba desde lo alto. Entonces, el cielo se oscureció brevemente, y una voz resonó como un trueno en la sala: Nabucodonosor, el tiempo de la prueba está a punto de comenzar. El Altísimo ha trazado un camino que debes seguir, y en la fe encontrarás la fuerza para sostenerte. Así dice el Señor: si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus caminos malos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7 y 14. El eco de aquellas palabras despertó en Nabucodonosor una angustia santa y un fervor renovado. El majestuoso rey entendió que su batalla recién comenzaba, un viaje que no solo desafiaba sus instintos de rey, sino que también invitaba a la comunidad a unirse en la búsqueda del verdadero propósito de Dios. Mientras la senda de su realeza se entrelazaba con la senda divina, un velo de incertidumbre se alzaba en el horizonte. ¿Qué pruebas enfrentaría el rey en su intento por conquistar su propio orgullo y restaurar su reino bajo el dominio del amor y la justicia divina? La revelación no había hecho más que empezar. Sortearía las oscuras aguas de su soberbia para navegar hacia una nueva esperanza, donde el verdadero protagonista de su historia era el mismo Dios que había orquestado elegantemente su futuro. La cercanía del cambio atrajo a muchos, pero también a otros que sopesaban sus corazones con desconfianza. El camino hacia el arrepentimiento y la restauración estaba lleno de sombras y luces, y cada paso del rey sería una decisión que marcaría su destino. A medida que la intriga y la tensión ascendente se apoderaban de la corte, un nuevo relato comenzaba a gestarse, lleno de promesas, desafíos, y un destino que apenas empezaba a vislumbrar su esplendor. A medida que el sol se alzaba sobre Babilonia, la ciudad vibraba con la energía de un nuevo amanecer. Nabucodonosor, aún sagaz pero reflexivo, sabía que su trono no solo representaba poder, sino también una representación de su responsabilidad ante el Dios Altísimo. El rey se preparaba para una audiencia con sus príncipes y nobles, donde su corazón deseaba compartir su renovada visión de gobierno, una que incluyera los principios de justicia y compasión. Cuando los nobles se reunieron en la grandiosa sala del trono, el eco de sus murmullos reverberaba. La tensión palpable llenaba el aire mientras el rey se hacía a un lado de su antiguo orgullo. Nabucodonosor tomó una respiración profunda, miró a su gente y comenzó: príncipes y nobles, hoy estoy aquí no solo como su rey, sino como un súbdito del Altísimo. He visto la grandeza de su gloria, y me he humillado ante su presencia. Los días de orgullo han quedado atrás, y ahora es tiempo de justicia. Sus palabras resonaron con una sinceridad tan profunda que la sala guardó un silencio reverente. Un murmullo recorría la multitud, sorprendidos por la transformación del rey. Él continuó: desde hoy, mi trono se regirá por principios de misericordia y equidad, y cada uno de ustedes será parte de este nuevo camino. No más ídolos, no más desdén hacia aquellos en necesidad. Los príncipes intercambiaron miradas de asombro mientras Nabucodonosor relataba las palabras de Daniel, la revelación del árbol y la urgencia de la humildad. La invitación a un cambio radical se extendía, y con cada frase, la corte empezaba a darse cuenta de que no solo el rey estaba siendo transformado, ellos también eran llamados a ser parte de esta redención. Sin embargo, el camino no sería fácil. Algunos nobles, acostumbrados a la arrogancia del rey, se resistieron a la idea de someterse a una nueva era. ¿Por qué cambiar nuestras prácticas, oh rey? ¿No hemos prosperado bajo la opulencia y el temor? ¿Por qué emitir justicia, cuando el poder absoluto parece ser lo que nos ha asegurado la gloria? Cuestionaron algunos, esta mirada ingrata en su rostro a medida que el rey debatía con la resistencia que acechaba en su propio palacio. El rey, sin embargo, no se dejó desalentar. ¿No ven ustedes la sombra que se cierne sobre nosotros? La soberanía del Altísimo llama a nuestras almas, y aquellos que persistan en la obstinación enfrentarán las consecuencias de la arrogancia. La determinación en su voz traía consigo un tono profético. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra?
La noticia de la nueva visión de Nabucodonosor se esparció rápidamente por Babilonia. Las calles comenzaron a resonar con la esperanza renovada del pueblo. La compasión brotó entre las clases sociales como un río desbordante, y aquellos que previamente habían vivido con miedo comenzaron a hablar con libertad. Nabucodonosor se volvió un símbolo de cambio, impulsando al pueblo a unirse bajo un mismo propósito, buscar al Dios de Israel. Días pasaron, y la labor de restauración comenzó a manifestarse. El rey designó jueces justos y levantó voces de profetas que tuvieran la valentía de confrontar la injusticia. Las calles se llenaron de vida, y el reverberante eco de los alabanzas hacia el Dios verdadero comenzó a tomar forma. Sin embargo, en medio de esta renovación, un antiguo adversario aún acechaba. Los viejos consejeros, que habían perdido influencia, comenzaron a conspirar contra Nabucodonosor, llenando su mente de dudas y recordando la magnificencia del viejo orden. «Recuerda, oh rey, la grandeza que has construido», susurraron uno de ellos, manipulando la mente del rey con el temor de perder el poder y el respeto que una vez había tenido. Nabucodonosor, al borde de titubear, se retiró a sus aposentos, buscando claridad en medio del caos. Recordó las visiones que había tenido, la luz del Altísimo y las palabras de Daniel resonando en su mente. Fue en esa soledad que la voz de Dios le habló una vez más: la verdadera grandeza no está en el dominio, sino en la rendición. Recuerda la piedra que aplastará las estatuas de orgullo, esa es la esencia de mi reino. Con renovada determinación, Nabucodonosor se levantó de sus pensamientos. No sucumbiré al temor, he sido llamado a ser un faro de cambio. Decidió que debía demostrar su fe no solo en palabras, sino llevando a cabo actos públicos que marcaran un nuevo rumbo. Así, el rey reunió a su pueblo, proclamando un decreto que desafiaba la resistencia de sus consejeros y la sombra de su propia naturaleza. Cerraremos nuestros ídolos, y juntos alabaremos al Dios de Daniel en cada rincón de Babilonia. No solo escucharemos sus palabras, sino que las llevaremos a la práctica. Mientras las alabanzas se elevaban a los cielos, la respuesta divina se hizo evidente. Los cielos se abrieron, la gloria de Dios descendió, y la presencia del Altísimo se sentía en el aire. Los corazones de los babilonios se llenaron de esperanza y alegría, y la transformación se hizo palpable en cada rincón de la ciudad. Finalmente, el rey, al ver la unión y la adoración de su pueblo, se arrodilló en el mismo lugar donde había estado, reconociendo al Rey de Reyes. Santo eres, Dios de Israel. Te reconocemos y alabamos, y es en tu nombre que hallaremos verdadera grandeza. La historia de Nabucodonosor no solo fue una historia de transformaciones, sino un recordatorio eterno de la soberanía de Dios que reitera que el verdadero poder radica en la humildad y la obediencia. Desde ese día, Babilonia floreció bajo la luz del Altísimo, convirtiéndose en un símbolo de la gracia divina y la posibilidad de redención. Así culmina la historia de un rey que se encontró a sí mismo en la humildad, desafiando el orgullo y abrazando la verdad de la soberanía de Dios. Su legado sería enseñado por generaciones futuras como un testimonio viviente de que el corazón quebrantado es el camino hacia la verdadera grandeza. Que todos aprendamos a rendirnos ante el Rey de Reyes, quien transforma la soberanía humana en gloria celestial. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que muestran la fidelidad de Dios y la transformación de vidas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrar esta verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la comunidad de fe. No esperes ni un segundo más.